Presentamos entonces a Alfonso Torres Carrillo. Él es educador popular e investigador social colombiano, profesor universitario y autor de libros y artículos sobre la educación popular, movimientos sociales y también construcción de comunidad e investigación alternativa. Por otro lado, tenemos a nuestra compañera de la asociación, Rebeca Gregson, que es psicóloga social con una amplia trayectoria en sistematización de experiencias institucionales y comunitarias y proyectos de democratización sobre las TIC y el fortalecimiento organizacional. También ha participado en la publicación de los libros Jóvenes, Cultura Productiva y Nuevo Poder y La comunalización del poder, del cual también estarán conversando con Alfonso. Damos la bienvenida entonces y muchas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas y nada, comenzamos. Primero que nada, bueno, quería darle las gracias a Alfonso por compartir este espacio con nosotros. Es para nosotros muy grato poder contar no solo con el tiempo, con la conversa, sino con toda la experiencia y trayectoria que vamos a poner en común en esta conversación. El día de hoy estaremos hablando sobre las metodologías participativas como herramientas para acción política. Y en este sentido queríamos empezar poniendo en contexto estas metodologías. Conocemos que la educación popular, la sistematización de experiencias, el teatro de las oprimidas, la investigación, acción, participación, investigación militante, emergieron a partir de la década de los 70 en contextos de dictaduras, de represión, de muerte física, pero también muerte económica, política de los territorios de la región de Latinoamérica, pero también al mismo tiempo en la emergencia a nivel social, a nivel popular, de procesos de lucha campesina, de lucha por la tierra, de fortalecimiento de organizaciones sindicales, de mujeres. Y en este sentido, luego ahora en el siglo XXI, estas metodologías participativas y la educación popular han estado reconfiguradas por los procesos de cambio también que ha vivido la región con toda la emergencia de los gobiernos progresistas, pero también, y lo que ha implicado la emergencia de los gobiernos progresistas, o llamados así, ha implicado no solo un redimensionamiento y una apropiación de estas metodologías por parte de las organizaciones populares, sino también incluso desde el Estado el uso de estas metodologías desde instituciones públicas, instituciones estadales, y también han estado transversalizadas por algunas tematizaciones como todas las confluencias de miradas sobre la pluriversalidad, la interseccionalidad, la decolonialidad del saber, del poder, del ser. Quizás también el repensar el poder y la política han sido algunos de los elementos que durante todo el siglo XXI han estado en boga, en auge, y desde nuestro punto de vista, han tenido incidencia en la manera en la que estas metodologías participativas y la educación popular han tenido presencia, las han reconfigurado, pero también han sido reconfiguradas, han reconfigurado estos mismos procesos políticos y sociales. Y bueno, en este sentido queríamos comenzar la conversación por ver de qué manera, Alfonso, tú ves que se ha dado esta reconfiguración, cómo han crecido, se han potenciado estas metodologías participativas, para bien, para mal, en qué tensiones han estado atravesadas estas metodologías como herramienta para el fortalecimiento de las organizaciones populares. Sí, en primer lugar, muchas gracias a todas, a todos los compañeros y compañeras de la tregua que han querido pues invitarme a estas conversaciones que vienen ustedes teniendo y que van a continuar. Sí, pues básicamente yo soy una persona que me he formado, diríamos, en la práctica y
en estas perspectivas, estas maneras de entender la investigación, de entender los procesos sociales, que hoy estamos convencidos que más que una metodología, digamos, es como, digamos, toda una concepción, una manera de entender, por una parte, la investigación, en el caso de toda la tradición de investigación participativa, toda una concepción pedagógica con respecto a la educación popular, y así, diríamos, sucesivamente. Es decir, por ejemplo, todo esto que comentaba Rebeca del teatro de la oprimida, de las oprimidas, de la comunicación alternativa, muchas cosas que surgieron por acá en el sur, eh, pues pueden representar un aporte, diríamos, a las luchas globales en la medida en que podamos reconocer eso, ¿no? Que son unas perspectivas, diríamos que tienen unos fundamentos, unas relaciones con la práctica y que se traducen en metodologías. Estas ya, diríamos, en su concreción, pues son cambiantes, son, diríamos, transformables e incluso reinventables. Es decir, diríamos, desde una misma perspectiva pueden surgir varias cosas eh, que creo que es lo que también tiene que ver con la pregunta de Rebeca. Es decir, ustedes saben, porque es más conocido, por ejemplo, Paulo Freire, pues eh, a partir, aunque su experiencia venía de 2 décadas atrás, a partir de 1970, con libros como Pedagogía del Oprimido, ¡pum!, siembran, digamos, siembran esas ideas de una pedagogía, digamos, puesta al servicio de los procesos de emancipación, de empoderamiento de los actores y actrices populares, igualmente menos conocido para ustedes, pero digamos con igual significación acá en América Latina, Orlando Falsborda, junto a con María Cristina Salazar, que hay que decirlos, eran compañeros, siempre he visibilizado más Orlando, pero fueron ambos, van a hacer toda una propuesta de investigación con la gente y al servicio, digamos, de esas luchas que ellos estaban viviendo. Entonces resulta interesante que ellos nunca se afanaron como por hacer unas metodologías prescriptivas. Ustedes leen a Fals en sus 30 años, 40 años de producción y ahí está planteando principios, criterios, maneras de hacer las cosas. Y ya podríamos decir en cada caso, en cada contexto histórico, pues esas metodologías, diríamos, van naciendo y renaciendo. Entonces ese contexto lo quería dar como para entender, porque muchas veces por fuera ven a la, por ejemplo, a las metodologías para lo participativo o a la educación popular como herramientas, como instrumentos. Ah, miren, aquí nos sirven estas técnicas, estas prácticas. Claro, hay esa dimensión técnica, instrumental, metodológica, pero diríamos detrás de ahí hay más cosas. Entonces, diríamos, como qué cambios. Entonces, uno, voy a ir señalando como unos rasgos de estas metodologías y cómo se han ido transformando, diríamos, en estas prácticas. Entonces, uno que es el que ya con los ejemplos que daba, es evidente y que son, digamos, propuestas que surgen en el contexto de luchas sociales que en cada contexto pues tienen su razón de ser. Pues Freire y Fals casualmente inicialmente su trabajo va a ser con campesinas, con campesinos en unas luchas de esos años 60, 70 por la tierra y tal, pero luego son metodologías que van a ser apropiadas por los movimientos y luchas sociales que se venían dando en América Latina en diferentes campos, derechos humanos, laborales, de pobladores urbanos, de mujeres, de jóvenes. Entonces podríamos decir, un primer rasgo es ese. Obviamente, el campo de las luchas sociales, tanto en América Latina como en el mundo, también se ha ido transformando. Han ido emergiendo o se han ido fortaleciendo, por ejemplo, tanto en el norte como en el sur, por ejemplo, la vigorosidad de los movimientos feministas y de mujeres, pues obviamente eso lo vamos a ver cómo va a impactar. Igual la lucha, por ejemplo, por la reconocimiento, reivindicación de pronto de otras eh, eh, opciones, identidades de género también va a ser muy clave, luchas en torno a lo ambiental, que si bien es cierto venía de una larga tradición de lo ecológico, en las últimas décadas en América Latina, dado que se ha incrementado toda la política extractivista, pues se han renacido unas luchas, pero por ejemplo con un componente muy clave que es la referencia al territorio, una relación, digamos, cultural con el espacio diferente a la simple lucha, por ejemplo, por la tierra o la defensa, sí, de que no se lleven los recursos naturales. Igualmente, aparecen, por ejemplo, en el contexto urbano, aquí está escuchando a mi hijo, que es un activista, por ejemplo, del uso de las bicicletas en la ciudad, y pues la crítica que lleva también al modelo de ciudad, diríamos, capitalista, neoliberal que nos han impuesto. Entonces, diríamos, en los últimos 20 años se han pluralizado
las luchas sociales, y estas metodologías pues han sido sensibles a ello. Entonces, ¿qué implicaciones? Entonces, uno, la idea de emancipación, por ejemplo, que es de las cuales son portadoras, pues también se va enriqueciendo. Es decir, antes, digamos, en esa coyuntura de los 60, 70, no había duda que el horizonte era, digamos, avanzar hacia el socialismo. Y básicamente, digamos, ese espectro, esa palabra política, digamos, lo abarcaba todo. Pero hoy, diríamos, en todas estas en todas estas prácticas, pues se reconoce que, diríamos, hay que ir construyendo desde aquí y ahora, digamos, otro tipo de vínculos, de relaciones, de propuestas sociales, diríamos, impregnadas de feminismo, de ambientalismo, de todas estas otras cosas que refrescan eso. Lo mismo, ya diríamos, a nivel ya más práctico, bueno, todo es práctico, sino un tercer rasgo, estas metodologías es que tomamos de una manera u otra, tienen yo creo que es lo que le da una identidad cuando algunas como la educación popular asumen ese adjetivo de lo popular, o cuando la investigación asume la palabra participativo, y es su carácter político entendido como empoderamiento, fortalecimiento, diríamos, de los actores, las actrices y las prácticas, diríamos, gestadas desde los procesos, diríamos, de base, populares, comunitarios, que en algunas coyunturas, por lo menos aquí en América Latina, se cruzan con proyectos estatales. Y como lo decía Rebeca, porque viene de esa experiencia, en algunas coyunturas, en algunos periodos, diríamos, eh, estados o gobiernos, más que estados, no, que los estados no han cambiado casi, gobiernos progresistas pueden de pronto echar mano de estas tradiciones, y los movimientos también, diríamos, copar esos espacios posibles, pero en el caso de la tradición de la que yo vengo, digamos, muy cercano a Falsborda y todo, es la apuesta principal es lo que hagamos con los procesos organizativos, sociales, populares, y si allí en el camino nos encontramos con cosas político-gubernamentales, pues bien, y hay que contribuir a ampliar esa democracia y tal. Pero la apuesta principal, por lo menos desde mi perspectiva, no es, como decir, confiar a ver quién sube al gobierno para que por fin nuestras ideas se hagan realidad, ¿no? Claro, si eso pasa, pues bien, pero ahí no están nuestras expectativas, porque eso generado muchas frustraciones históricas, y creemos que no es, que la acumulación, diríamos, de lo alternativo es, digamos, de abajo hacia arriba, en todos los terrenos, desde todos los campos de lucha, eso. Y diríamos a nivel ya, otro elemento propio de estas metodologías y de estas concepciones es que precisamente han sido muy creativas en la construcción de maneras de trabajar con la gente, digamos, alternativas, que es lo que de pronto le puede interesar aquí a algunas de ustedes, y es, claro, en el principio, digamos, por ejemplo, fuerte de Freire, del diálogo como una posibilidad, digamos, de construcción colectiva de procesos. Claro, en la misma investigación participativa se volvió diálogo de saberes, en la medida en que entraba como un elemento de preocupación cómo las diferentes, diríamos, saberes y sabidurías populares interactuaban con los saberes, diríamos, formalizados, académicos, disciplinares. Pero diríamos precisamente en estas luchas más contemporáneas, por ejemplo, donde se ha puesto en evidencia, por ejemplo, el papel importante que no había mencionado de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, que tienen toda una concepción del saber, del conocimiento diferente. Entonces ya el desafío es cómo construir diálogos interculturales. Ya no es creer de que es alrededor unos saberes ahí que están ajenos a las culturas, y más aún de pronto en experiencias como las que ustedes seguramente agencian, donde allí confluyen de varias nacionalidades, de varias tradiciones culturales. Entonces allí es un diálogo cultural que pues sigue, diríamos, creciendo, y creciendo en desafíos de ese diálogo, cómo se lleva a cabo. Y ya sabemos que la superficie del diálogo es esto que estamos haciendo nosotros, que son las palabras. En últimas, los diálogos más profundos pues se dan en otros lenguajes simbólicos. Yo recuerdo una jornada en que estuve por ahí en Bilbao, en que era un diálogo de arroces con migrantes de todos los lugares, y entonces compartían, yo estaba, era como de invitado como acá, con las diferentes maneras de entender y cocinar el arroz y intercambio. Entonces, es como mirar esa idea de diálogo, y se amplió, digamos, por las mismas luchas dinámicas que pasan por el cuerpo, y finalmente, digamos, tener un ejemplo con lo de Falsborda. Entonces, por ejemplo, en Falsborda, en la IAP, un principio es este precisamente de, diríamos, construir conocimiento participativamente. Entonces, claro, en ese momento, pues claro, años 70,
pues estaba como un poco la idea del saber científico y la ciencia, y todo se ponía en función de eso, y los saberes populares, pero hoy, para fortuna, está un poco ablandada esa idea positivista de ciencia, y diríamos, la pregunta hoy es, ¿qué tipo de conocimientos requerimos construir para estos procesos, diríamos, de transformación social y cultural? Y también el espectro se ha abierto en los últimos, diríamos, como pusiste la pregunta, en los 20 años, digamos, en los últimos 20, 30 años, en la medida en que se reconocen precisamente otras formas de producción de conocimiento sistemático, juicioso, que tiene que ver con las prácticas propias como la sistematización, con la memoria colectiva, como la recuperación colectiva de la historia, con el espacio y el territorio, como son las cartografías sociales. Es decir, podríamos ahí hablar de una infinidad de, digamos, de prácticas metodológicas que recogen todo esto que estoy diciendo. Es como una primera entrada. Claro. Sí, yo creo que allí hay un elemento importante que atraviesa a estas metodologías participativas, estas formas de, de ser y de conocer el mundo, ¿no? Porque creo que algo que atraviesa a a la educación popular como práctica política, y a la vez a formas de producción de conocimiento como la investigación participativa en sus diferentes denominaciones, como investigación militante, como IAP, pero digamos, este germen, este espíritu que Freire, Falsborda y muchos otros pusieron, digamos, en libros, lecturas, pero que vienen de esos conocimientos ancestrales, como tú decías, ¿no? Y bueno, que fíjate, mencionamos a Freire y a Falsborda, pero poco conocemos también a las mujeres que también estaban produciendo conocimiento y que estaban escribiendo, y bueno, son las menos mencionadas, no menos conocidas, pero sí menos mencionadas. Pero digamos, este espíritu que se teje entre la educación popular, la investigación, acción participativa, la cartografía social, diferentes formas de ser y de hacer conocimiento y de estar en el mundo y de pensarnos la práctica política, y cómo fortalecerla, cómo desarrollar estrategias que nos permitan planificar más asertivamente, acercarnos con criticidad a lo que hacemos, creo que están atravesadas también por una forma de pensarnos el poder, ¿no? Y creo que en la medida en que el poder y la participación se cruzan en estas maneras de entender las metodologías participativas, es que también hay un reconocimiento de los movimientos populares por no solamente estar pendiente, como tú decías, de si tomamos el poder del Estado, que era una discusión muy del siglo XX, sino, bueno, de qué manera estas metodologías participativas me posibilitan que nosotros, esta comunidad de aprendizaje, o esta comunidad de acción política, o esta comunidad emocional, afectiva, podamos hacer ejercicio de nuestro poder, podamos transformar y participar de los cambios que hay en nuestro entorno. Y creo que allí hay un salto importante que se viene generando no solo en América Latina, también aquí creo que en la manera de entender la educación popular se está dando, si bien hace falta, por supuesto, trascender, como tú mencionabas, la instrumentalización de la participación. O sea, cuando dejamos de lado este ejercicio del poder y esta posibilidad que nos dan las metodologías participativas como ejercicio del poder del pueblo, el poder de esas organizaciones, y pensamos que la participación es únicamente una manera de hacer más dinámica un espacio de formación, un espacio de construcción de conocimiento, allí hay un salto, si hay un salto cualitativo en la manera de entenderlo,
que desde mi punto de vista puede ser sumamente peligroso cuando estamos en movimientos sociales, en movimientos populares. Claro, pues totalmente de acuerdo. Es decir, que ambas, diríamos, ¿qué es lo que, diríamos, es el gran aporte de Freire y de ahí, digamos, las pedagogías emancipadoras recogen y fue visibilizar esa relación entre educación y política? Es decir, cualquier práctica educativa está agenciando unas relaciones de poder, pero a su vez, diríamos, puede agenciar y construir otro tipo de relaciones de poder, otras maneras de entender lo común, lo comunitario. Igualmente, en lo que estaba de fondo en FALS y en la IAP fundacional era esa, es la P de la participación, no era una cuestión técnica, instrumental, sino una cuestión política. Entonces, retomo lo que tú dices porque muchas veces, por ejemplo, les decía, gente que no está en estos campos, la relacionan de esa manera instrumental. Entonces, por ejemplo, en una etapa de la educación popular, la gente decía participativo, sí, técnicas participativas. Entonces compré un libro que más se vendió en los años 70, 80 de educación popular, un libro muy importante, de todos modos clave, que se llama como técnicas de participativas en educación popular, pero era claro, una serie de dinámicas grupales, venían de la psicología social, del grupo que era clave, porque daba herramientas, pero la gente podía decir, yo hago educación popular porque uso esas técnicas. O igual con lo de participativo, muy pronto, siendo que la propuesta de Fals era, como él mismo la llamó, subversiva, o sea, cuestionaba el orden, pues incluso muchas agencias internacionales dijeron, miren, esto se puede traducir a estos 4 pasos y que la reunioncita con la población, el ejercicio, el taller, el dibujo, y ya eso era participativo. Entonces, creo, lo que dices tú es muy cierto, es estos criterios, principios de lo participativo, de lo político, atraviesan todo. Entonces, claro, va más allá, pasa por eso que tú dices que es de todos modos que los trabajos sean más eficaces, más pertinentes, pero especialmente, digamos, son más empoderantes. Es decir, si en cualquier proceso de los que ustedes agencian, vinculan a las personas, no como, ay, pobrecitos, los vamos a ayudar, que solidarios somos, la que afirma más es nuestro ego allí, y no cómo construimos con ellos eso, y preguntando. Entonces, ven, entonces más que un problema de conocimiento, inicialmente es un problema de reconocimiento. Somos unos sujetos y sujetas ahí que tenemos que construir juntos. Y cada una de las cosas, por ejemplo, en últimas, por ejemplo, lo que yo he decantado en todas estas metodologías participativas es, ¿dónde está lo participativo? En quienes deciden cada cosa y cómo, tanto el proceso en su conjunto, pero cada uno de los momentos se van decidiendo, diríamos, conjuntamente con las personas, con los grupos, con los colectivos con los que se supone se está trabajando. Entonces, ve, ahí se invierte y eso tiene un costo porque no es la gran política ya con la que peleamos contra Trump, sino la política chiquita nuestra de nuestros poderes. Entonces, creo que ahí es clave porque es en esas dinámicas de transformación práctica del poder que también se va ganando, se va acumulando otras maneras de entender y ejercer el poder, porque desafortunadamente en América Latina el balance de muchos gobiernos progresistas no ha sido siempre muy satisfactorio, que cambiaron las ideologías, algunas políticas públicas fueron, digamos, de avanzada en materia social o algo, pero muchas de las dinámicas de relaciones de poder, de las formas de ejercer el poder, no se transformaron, incluso muchas veces se endurecieron más. Entonces, creo que nosotros, digamos, desde el campo de lo social, desde la sociedad civil, desde las luchas, los procesos organizativos, tenemos que hacer las cosas de otro modo, ya no solamente tener esos horizontes, esos sentidos, o utilizar unas metodologías muy bonitas, muy simpáticas, sino es todo el proceso orientado por estos principios, digamos, pedagógicos y políticos, desde lo participativo y desde lo que llamamos acá lo popular, lo comunitario. Incluso a propósito que tú decías, comunidades, ahora en América Latina ha venido cobrando mucha fuerza ese referente de lo comunitario. Uno, pues porque de todos modos buena parte de las luchas más vigorosas las están agenciando los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, que interesantemente, pese a 500 años, diríamos, de imposición, no solo del capitalismo, sino toda la racionalidad moderna y todo, siguen, digamos, reconociéndose y defendiendo y, digamos, ese sentido comunitario de vida. Eso. Pero también, como lo decía Rebeca, otras luchas, otras actuaciones sociales que no necesariamente se reconocen, digamos, como indígenas, pero ligados a proyectos de defensa, sí, de la vida, de lo ambiental, de procesos cooperativos, de otras formas de producción, reivindican ese sentido
de la cooperación, de la solidaridad, que lo que está de fondo es ese sentido de lo comunitario. Digo esto es porque un poco es lo que me ha ocupado recientemente y casualmente el último librito que salió hace como 2 semanas se llama así, se llama La Comunidad en Movimiento, y es eso, es reconocer cómo, diríamos, la bandera de comunidad, no exclusivamente, no hay ninguna bandera que diga esta sola, vale, pero la bandera de la comunidad y de lo comunitario, por lo menos acá desde el sur, es muy clave, porque en buena medida, sí, casualmente voy a terminar diciendo, Eduardo Galeano en un texto más amplio dice, la comunidad es la más americana de las tradiciones, la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Es decir, lo reconocemos que ese otro sentido de vida y de organización con relación con la naturaleza, con el universo, entre nosotros mismos, es allí un legado muy clave, pero además tiene una potencia muy grande porque, diríamos, es un sentido, diríamos, anticapitalista. O sea, porque, diríamos, en esta sociedad que se ha normalizado, se ha naturalizado, pues lo propio es lo contrario a la comunidad. La individualización, el individualismo, la competencia, la lógica contractual, el cálculo de costo-beneficio, que claro que para algunas cosas, la administración de las cosas, eso está bien, no para la administración de la vida ni de los proyectos sociales. Entonces, diríamos, un regalo que queremos hacer acá desde el sur al norte es este sentido de comunidad, pero que sabemos que no solamente ha residido acá, porque cuando uno se va a las historias de nuestros pueblos, de nuestras naciones, ese sentido, muchas prácticas, muchos valores de lo común, de lo comunitario están allí. Seguramente, digamos, en la profunda Cataluña allí y en la historia habrá muchos sentidos y muchas prácticas que podemos leer en clave comunitaria. Entonces, hoy es diríamos, no la única, diríamos, uno de los sentidos que creo que hay que sumarlos a los proyectos, digamos, emancipatorios contemporáneos. Sí, totalmente de acuerdo, Alfonso, porque además la construcción de comunidad y, digamos, el encuentro entre los comunes es, no solamente es otra de las tematizaciones del siglo XXI, creo yo, retomando por donde empezamos, sino también aquí se le da mucha importancia dentro de sobre todo todo el movimiento antirracista, a tener espacios de construcción de comunidad, ¿no? O sea, la construcción de comunidad como un sentido de vida, como un horizonte, está digamos, en el tejido social o en el discurso de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos caminar en esta lucha anticapitalista. Y creo que es algo que se comparte también en estas latitudes. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿cuál consideras tú que son los desafíos que tienen los movimientos populares en este momento, en ese caminar para ese horizonte de la construcción de comunidad? No como un horizonte, no pensando en la utopía de, bueno, vamos a caminar en un horizonte que es futuro, sino un horizonte que es presente también, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la construcción de comunidad? Claro, es una primera, como decir, digamos, precaución metodológica y política es como una herencia, digamos, de estas tradiciones, es, digamos, su contextualismo, es decir, es clave como vislumbrar estas cosas que tenemos en común, porque parte de las luchas es construir de nuevo muchos referentes de lo común, que complementa lo comunitario, pero no es lo común, pero a su vez reconocer que en cada contexto y en cada coyuntura, digamos, ese conjunto, digamos, de desafíos, demandas, necesidades se va transformando. Entonces, hoy, haciendo un poco de abstracción de saber eso, reconocer que hoy, digamos, en esa pluralidad de contextos de realidades, cada colectivo tendrá la sabiduría de mirar esas prioridades, pero con respecto a eso común que decimos también que es tú lo has dicho muy bien cada vez que lo pronuncias, la construcción de comunidad. O sea, no estamos frente a una idealización abstracta de que ya las poblaciones por sí mismas son comunidades buenas, sino que este valor, este sentido de comunidad y lo comunitario sí es, digamos, algo que consideramos, digamos, ética y políticamente clave. Entonces, por tanto, hay que construir. Entonces, veo que habría diferentes escalas. Comenzamos de la más chiquita hasta la más grande, aunque todas igual de complejas. Entonces, una es que decimos la comunidad, e incluso eso, diríamos,
la reflexión inicial se hizo casualmente, pues ahí sí, allá arriba en el norte, en Tonís, cuando él puso el acento en que la comunidad era un tipo de vínculo social que en buena medida estaba opuesto al vínculo, diríamos, ahí sí diríamos, comercial, capitalista que se estaba imponiendo en Europa en el siglo XIX. Entonces, diríamos, un primer desafío es cómo reelaborar, reinventar los vínculos de pronto entre esos que estamos más cerca. Porque, miren, por ejemplo, no sé si allá, pero por ejemplo aquí las políticas estas de sanitarias con respecto al COVID las han llamado de aislamiento social. Realmente, diríamos, en términos técnicos sería aislamiento físico, porque aislamiento social es lo que nos ha tenido, diríamos, sometido el capitalismo desde hace mucho tiempo. O sea, la idea de individualizarnos, eso lo percibieron allá ustedes también primero que nosotros. Entonces, de todos modos, ese rehacer los vínculos también, de fortalecer los vínculos cercanos, pero también, diríamos, impregnados de otros sentidos, precisamente de algo que, diríamos, lo esencial, diríamos, del vínculo comunitario, es quienes han estudiado eso, tiene que ver con la relación, diríamos, del dar, sí, el donar, la donación. Es cómo nos relacionamos con los otros siempre en esa mirada, no de que espero, que quito, que pues, sino que doy, que es pues, la donación, la ética del don. Pero claro, a otras escalas, ¿qué implica? De todos modos, poder estar leyendo cómo por los conflictos, como el caso nuestro colombiano, que hay un conflicto, digamos, armado todavía con menos fuerza que hace unos años, pero aún las consecuencias precisamente pronto económicas de la crisis venía y que se agudizó con la pandemia, de los fenómenos de expulsión de territorios, cómo eso está, como lo decías tú también, afectando el tejido social básico. Entonces, uno es de todos modos otro sentido, un segundo es cómo estamos muy pendientes a reconocer en los diferentes, diríamos, contextos, territorios, poblaciones con las que trabajamos o a las que pertenecemos, cómo ese tejido social eh, o sea, y cómo se puede ir retejiendo. La metáfora del tejido es clave, es ir haciendo comunidad ya en estos contextos más locales de poblaciones con las que trabajamos, pero también diríamos, y eso que cuando tú cuentas que están ustedes en tránsito a convertirse en una cooperativa, entonces yo veo ahí otra tercera dimensión y es esta dimensión organizativa, es decir, cómo las organizaciones también se impregnan de estos sentidos de comunidad que se atraviesa dinámicas, digamos, solidarias, participativas, cooperativas, que también van construyendo otros horizontes. Pero también, diríamos así, haciendo a grandes rasgos, claro, creo que también una bandera grande es precisamente ubicar en los movimientos y procesos, digamos, políticos más amplios, también este sentido de lo común y de la comunidad. Ve, leí yo con encanto el libro en el que tú participaste, donde a partir de varias experiencias, digamos, comunalitarias, comunitarias, pero está pasando también en Oaxaca, en varios lugares, se generan de pronto también, diríamos, federaciones, confederaciones, otras dinámicas que también pueden ir, digamos, impactando en un nivel político esta nueva manera de entender también la política. Y finalmente, diríamos, y eso también hay varios autores muy interesantes que han trabajado eso, por ejemplo, Raquel Gutiérrez en México, Bolivia y todo un movimiento allí, están reivindicando toda la idea de la producción de lo común. Incluso allí también Piquet, bueno, unos autores franceses, que tomamos eso, es llevar de tomos a decir, hoy, que es lo que dije al comienzo, de tomos, la construcción de lo común, el fortalecimiento de lo comunitario es una, no la única, porque están otras dinámicas, como digo, democráticas, mil cosas, en cada contexto, que yo creo que ahorita en América Latina es un buen laboratorio. Ver, Chile, Bolivia, ahora Perú, como diciendo, miren, la gente, esa categoría amplia de la gente, igual que comunidad, que a veces es ambiguo y a los sociólogos no les gusta porque no es tan transparente, pues va diciendo en cada momento allí también dónde pueden estar los saltos. Y en este caso, esta producción de lo común es cómo involucrar cada vez más asuntos de lo común que desde la lógica capitalista es en la vía de privatización, ¿no? O sea, es para ver de que estos horizontes de construcción siempre toca imaginarnos el otro lado. Es decir, el otro lado es todas las dinámicas, fuerzas, tanto chiquitas, cotidianas, como macrosociales, que son anticomunitarias. Entonces, diríamos, esto que estoy comentando es desde lo que tú me preguntas, de lo que podemos ir construyendo como desafío, pero siempre sabiendo que al otro lado hay una cantidad de dinámicas, e incluso dentro de nosotros mismos, digamos, anticomunitarias. Pero igual podríamos pensarlo con lo participativo, con lo democrático.
es ver eso. Y entonces en buena medida yo siento que uno de los, digamos, uno de los signos centrales del capitalismo es precisamente esa destrucción de la comunidad, del tejido social, de la desarticulación de la humanidad, diríamos. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta esa escala. Hay que, como lo decía incluso un sacerdote belga muy cercano a Colombia, François Autard, él habla incluso de reivindicar el bien común de la humanidad. Entonces, interesante. Entonces está desde la escala chiquita a la grande, como decir, construcciones y desafíos de comunidad en todas las posibilidades. Sí, claro, y en ese sentido también el papel de los sentidos comunes y de toda esta esfera de lo simbólico dentro de esa construcción de comunidad en los diferentes niveles niveles, espacios, ámbitos de los que nos planteabas, ¿no? Como unos diferentes espacios. Aquí nos gustaría ver dentro de esos sentidos comunes cómo, por ejemplo, la memoria colectiva construye o hace posible también la construcción del sentido de lo comunal, ¿no? Y produce y va reproduciendo ese sentido de lo común. Entonces, para nosotros en este momento nos encontramos trabajando sobre este tema de la memoria y la memoria como un proceso dinámico, como reconstrucción, no solamente como un recuerdo de lo que pasó, sino también como un presente que nos permite mirar hacia adelante, planificar acciones, mirarnos en colectivo. Entonces, nos gustaría bueno, que nos des tu mirada de cómo la memoria colectiva, subyacente dentro de los sentidos comunes que se tejen, puede ser una herramienta también que habilita o posibilita la construcción de comunidad o el fortalecimiento de las acciones políticas de los movimientos. Claro, importantísimo. Voy a contestarte y de paso que hay una compañera que mandó por el chat una pregunta, entonces ahí la amarro también. Entonces, claro, pues uno de los, pues tú lo conoces, sabes, de los temas que he trabajado también, digamos, siempre con otras personas, es el tema de de la memoria, pero especialmente ligado a lo que nosotros llamamos reconstrucción colectiva, digamos, de memorias populares, de memorias sociales. Y es que, claro, no vamos a contar toda la historia de cómo llegamos allá, pero digamos, partimos de la idea de reconocer que todos los grupos humanos, pero especialmente también los grupos que se organizan y luchan, pues van construyendo también un conjunto, digamos, un repertorio de recuerdos, olvidos, símbolos, dinámicas que, digamos, constituyen su pasado común. Es decir, claro, está el pasado ese abstracto o el que nos imponen a nivel nacional, estatal, que viva Colombia, viva Venezuela, viva España, pero que no reconocen pues esa cantidad, esa pluralidad, digamos, de experiencias históricas y por tanto de memorias sociales, y que en el campo, diríamos, de las luchas de las organizaciones comunitarias se vuelve muy importante, porque precisamente afirma, por una parte, esa idea del nosotros, decías también esa idea, digamos, de comunidad, lo que hemos dicho, ¿no? Y nosotros reivindicamos precisamente lo que llamamos reconstrucción colectiva de la memoria. Es decir, es una metodología que fuimos construyendo con Lola Sendales, Mario Perezón, en Colombia desde finales de los 80 y comienzos de los 90, pero que luego nos enteramos que en otros lugares de América Latina otras propuestas iguales se habían venido generando y casualmente fuimos incluso como poniendo los mismos nombres de recuperación colectiva de la historia, colectiva de la memoria, y que ya es una metodología, diríamos, para reconstruir, diríamos, y fortalecer las memorias compartidas de, por ejemplo, de la historia de un barrio, de una organización comunitaria, de una lucha vivida conjuntamente. Hacemos este énfasis porque, claro, ahorita en América Latina y en otros lugares del mundo también hay un trabajo sobre la memoria, especialmente lo que se llama la memoria traumática, la memoria post-dictaduras, post-periodos y es también como esa catarsis colectiva y ese empoderamiento desde esa memoria que se quiere, digamos,
negar por parte de los poderes. Aquí en este caso también, digamos, es una memoria, digamos, que tiene ese sentido político, que yo le llamo como memorias optimistas, en el sentido de que son las memorias también de que sí, hemos venido luchando, damos testimonio y eso digamos, nos empodera también. Y en ese sentido, aprovecho para la pregunta de la compañera, pensando en esta metodología, que ella pregunta explícitamente, bueno, ¿cómo es esto de lo participativo ya en la construcción de conocimiento? ¿Qué es lo que se decide colectivamente en un proceso de investigación? Entonces es clave porque muchas veces metodologías que se dicen participativas son prácticas que han sido decididas previamente o por alguien o por la administración o algo, e involucran a la gente en actividades muy dinámicas, muy simpáticas, de risa, de juego, pero donde las decisiones ya están tomadas y más bien esas cosas sirven es para imponer algo previamente. Entonces, en este caso de estas metodologías de investigación participativa, ¿cuáles son las decisiones importantes en una investigación? Porque, bueno, ¿qué investigar y por qué y para qué? Entonces, la iniciativa puede provenir de diferentes cosas. Vamos a suponer una organización como ustedes promoviendo investigaciones con las poblaciones, con los colectivos con los que trabajan. O en otros casos, como yo he tenido ese privilegio, diríamos, de organizaciones que le dicen, Alfonso, ven, nos acompañas en esta investigación que queremos hacer. Tenemos esta pregunta, nos ha inquietado. Doy un ejemplo incluso que fue con una organización de mujeres, que se llama Asociación de Vecinas Solidarias, que ellos me dijeron, miren, Alfonso, queremos que nos acompañes en esto que queremos hacer. Y entonces, diríamos, esa pregunta de qué es lo que queremos indagar y para qué, esa la pone la gente, independiente de que la iniciativa venga de donde venga. Porque muchas veces incluso ha habido aquí en Colombia, que se ve, por ejemplo, también en Chile, en Santiago, que una ONG que se llamaba ECO, que de pronto organizaba unos concursos de historia de barrios y de organizaciones populares. Entonces, esa era una motivación, pero lo importante era que ya el colectivo dijera, bueno, vamos a participar, ¿con qué pregunta? Entonces, el decidir qué se investiga, para qué. Dos, el decidir un poco en términos generales cuál va a ser, digamos, ahí sí la metodología específica que se va a trabajar. Entonces, eso pasa, por ejemplo, por la necesidad de la formación. Porque, claro, uno tiene mayor posibilidad de decidir sobre lo que va sabiendo. Entonces, estas metodologías participativas en investigación siempre las asumimos también como una experiencia formativa. Ve, hay un artículo que se debe conocer, Rebeca, que hicimos con Lola, que se llama eso, la sistematización como una experiencia formativa, investigativa. Es eso, porque cada momento requiere espacios de deliberación, pero también de formación. Entonces yo tengo que saber también cómo es que se hacen estas investigaciones, cómo se hace una sistematización, cómo se hace una IAP, para poder decir, miren, hagamos esto. Entonces, claro, todas esas decisiones digamos, que se van tomando a lo largo de la investigación y en que la investigación convencional solo las toma el investigador, o muchas veces ni siquiera el investigador, como lo dice Jesús Ibáñez, sino muchas veces el investigador es también como decir alguien que obedece las órdenes de más arriba. En este caso, esas decisiones son clave. Entonces, otra decisión clave es, por ejemplo, la interpretación. Claro, es posible que el proceso de recolección de información o de memoria, pues se haga, intervengan, incluso hasta apoyen estudiantes, voluntarios, tal, el taller, la transcripción, esas cosas técnicas, porque muchas veces se dice esto es participativo porque la gente hizo la entrevista. Bonito, pero lo importante es que haya decidido qué se pregunta en la entrevista. Dos, que los resultados sean conversados, sean analizados con la gente, que lo que se concluya sea precisamente en común acuerdo con las personas y los usos de ese conocimiento, así a grandes rasgos. Ya en cada caso asume forma diferente. Y tú que me preguntas de Chile y de Temuco, yo recién conocí como lector de una experiencia muy bonita allí de una profesora, se me olvida el nombre, una compañera investigadora, pero es de un equipo que trabaja en algún lugar con el pueblo mapuche, que ha inventado una metodología que la llaman investigación participativa dialógica. Y lo dialógico tiene que ver con lo que tú me preguntas, es que todas las decisiones del proceso las están tomando con la comunidad local, que eso es muy común aquí en Colombia, también con los pueblos nasa, los pueblos indígenas más organizados, y es que ahí sí quien decide, ni siquiera es el investigador y el equipo investigador, sino ahí sí la comunidad organizada, que va decidiendo. Y ella cuenta en esa historia que en lo que más demoraron un año fue precisamente la comunidad poniéndose de acuerdo de qué y por qué iban a investigar. Lo otro fluyó más fácilmente, pero es para ver que son lógicas diferentes y que, claro, ahí la lógica no es la de la eficiencia,
sino la de construcción, diríamos, colectiva de procesos. Sí, en un curso que hacíamos hace poco que llamamos claves de producción del conocimiento en común, claves para la producción del conocimiento en común, compartíamos como una especie de, digamos, de claves en términos de cuáles son los criterios que nosotros consideramos que tiene que tener un conocimiento para haber sido producido en común. Y una de esas, y para decir que es un conocimiento que ha sido producido en colectivo, en igualdad de condiciones también, ¿no? De reconocimiento de los talentos, saberes y experiencias de quienes participan en esos procesos de producción de conocimiento. Y una de esas claves que me vino a la cabeza cuando tú explicabas esta diferenciación de procesos era una que llamamos la tecnocracia versus la agencia. Porque muchas veces, pues, tratamos de generar investigaciones de tipo participativa, pero siempre el investigador trae consigo un montón de herramientas técnicas, ¿no? De saberes técnicos, de cómo hacer, de cómo operar, de cómo llegar a los resultados que son más prolijos o los que pueden estar incluso, o podemos pensar que van más en beneficio o que van a beneficiar más a la comunidad. Y esa tecnocracia muchas veces se solapa por encima de otros, no solamente de conocimientos o saberes, si queremos establecer esa diferenciación, con la cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, de conocimiento y saber, sino también de talentos, de experiencias, de trayectorias, de vivencias que se ponen en la palestra cuando hay un proceso de producción de conocimiento realmente colectivo. Y creo que allí, bueno, muchas veces la academia, incluso espacios académicos que han tratado de rumbar las barreras del método científico y del academicismo, bueno, nos encontramos con estos límites de cómo producir conocimiento en donde realmente se dé en una igualdad de condiciones, en donde podamos decir que realmente o partimos de un respeto de todas nuestras trayectorias y saberes. Es muy difícil y creo que comienza, o un punto de partida es por comprender cuál es el rol que tiene cada uno en ese espacio de investigación, de ponerlo claro y de comprender al servicio de quién se está generando ese proceso o al servicio de qué se está generando el proceso de producción de conocimiento, y hacer transparente qué es lo que cada uno se lleva consigo al finalizar el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que nos queremos llevar con nosotros? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Y creo que ahí hay un proceso de sincerarnos con nosotros mismos que es bastante importante luego usarlo y ponerlo en común para arrancar esos procesos de producción de conocimiento. Y allí me parece que un elemento también que es clave en cómo se producen las investigaciones de tipo participativa es la articulación, ¿no? Cómo generamos articulaciones entre esa academia, esa comunidad, ese barrio con el que estamos trabajando, pero también con otros colectivos, con otras comunidades, con otras organizaciones que posibiliten la creación de esa red, de esos espacios de encuentro, de hacer, y que al final de cuentas nos llevemos algo que fortalezca ese barrio, esa comunidad y ese sentido de pertenencia que hay allí. Yo quería decirle, bueno, a todas las personas que están conectadas, que si tienen más preguntas, por allí, vía el chat, podemos comenzar a hacer preguntas, puesto que ya de poco vamos a tener que cortar la conexión. Quería decir que mientras que preguntaban, de todos modos, claro, podíamos volver hacia el comienzo
de decir, bueno, yo he dicho, bueno, todas estas metodologías, lo que hay es, como tú me dijiste, un espíritu, una manera de hacer las cosas, tal, con una concepción, pero diríamos, ya en la práctica cotidiana se traduce también, diríamos, en técnicas. Y entonces ahí es clave mirar de que sin perder de vista todo lo que hemos conversado, ya cada operación de relación concreta con la gente, sea para producir, digamos, un proceso educativo o una producción de conocimiento, pues cada cosa que se haga debe ser coherente con todo lo que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, en investigación hay muchas cosas que se naturalizan. Por ejemplo, investigar así, hagamos una encuesta, hagamos una... Hey, ahora que Google Form, o sea, que como que naturalizamos que hay unas únicas formas de producir datos y relatos sobre una experiencia, y entonces ahí es el desafío de cómo ser creativos en reconocer que las técnicas también deben ser coherentes con todo. Y ahí lo que quiero señalar es que nosotros precisamente en estos trabajos de memoria hemos inventado, diríamos, como algo que llamamos dispositivos de activación de memoria, que son técnicas que, digamos, sensibles a las prácticas que tiene cada contexto local y cada población para, digamos, producir y conversar sobre sí mismos. Entonces, claro, entonces nosotros, por ejemplo, aprendimos de los pueblos indígenas que, por ejemplo, en muchos temas, por ejemplo, ligados al tema territorial, pues se conversa mejor recorriendo los territorios y hablando en el camino, es decir, caminar conversando. El mismo hijo ahí que hizo una experiencia muy bonita precisamente en su investigación con los ciclistas, hicieron un recorrido como ciclistas, bueno, tal, un recorrido que es muy clave en estos ciclorrecorridos que hacen y luego sentarse a conversar. Hubiera sido más práctico una encuesta que aparentemente le sacaba rápido la información, pero seguramente hubiera sido incluso ineficaz en la vida, porque la gente de pronto tiene más cosas que contar que las que uno le caben en una encuesta en la cabeza. Y así otros. Entonces, oír música y conversar, construcción de galerías o de memoria temporales para... entonces, es eso, saber en cada contexto también la gente en torno a qué es que habla, en torno a qué o en qué momentos, en qué condiciones. Y entonces estaríamos haciendo un tránsito de esta investigación extractivista, que es también la que predomina, a una investigación, diríamos, que no solo produce información, sino produce alegría, produce, o sea, produce vínculo, produce también afirmación de comunidad. En eso estamos trabajando. Bueno, entonces, preguntas, comentarios. Gracias, Alfonso. Sí, bueno, no sé si tienen, por favor, por acá preguntan, Alfonso, ¿algún autor clave que pueda leer? Que serán muchos, pero algún nombre. Bueno, están las cosas en lo que es metodología de investigación participativa, pues está lo de Orlando Falsborda, pues de Carlos Brandao. Hemos escrito cosas con Lola Sendales, Alfonso Torres. Pues yo últimamente he estado como apersonado de precisamente de escribir cosas sobre estas cosas metodológicas. O sea que si escriben por internet, Alfonso Torres Carrillo, tal. Igual en educación popular. Entonces en educación popular está la referencia ineludible de Freire, pero también ya existen, por ejemplo, respecto a sistematización, existen ya incluso bibliotecas virtuales con el tema de sistematización. Por ejemplo, allí hay una organización que funciona en Vasco, que se llama Alboan. Ellos tienen una biblioteca virtual en sistematización, pero también el CEAL, CEAAL, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina. Ustedes escriben CEAL, sistematización, va a haber toda una biblioteca. Entonces muchos de estos temas o metodologías emergentes, diríamos, es bonito porque, digamos, ahí es una pluralidad de autores. Claro, hay algunos que nos volvemos referentes porque escribimos más, pero cualquiera que por donde entres vas a encontrar, la misma Rebeca y el colectivo en el que ella ha venido participando y participaba allí con los infocentros, hay muchas cosas al respecto. Entonces eso es saber, y tú puedes escribir para este que te decía, escribes investigación participativa dialógica y te va a conectar con esa experiencia de la que te hablaba en Chile. Y en Chile mismo, por ejemplo, para ti hay toda una generación nueva, porque por ejemplo, en el caso mío somos personas mayores de 50 años, de chicos y chicas de entre 25, 35, 40 años que están en una producción muy activa en Chile. Un colectivo que se llama Trenzar,
Fabián Cabaluz, Beatriz Antepua. Bueno, hay muchos en Chile que están en esta onda y si te pones en contacto sería muy bueno. Nos preguntan también por aquí por el chat, Alfonso, sobre el proceso de comunicación de los resultados, cómo puede hacerse más participativo más allá de solo publicar un artículo. Claro. Eso es muy importante porque, diríamos, fue una preocupación incluso muy interesante en los primeros trabajos de IAP de María Cristina, de Falsborda, que ellos lo llamaron la devolución sistemática. Ellos, como era una investigación, diríamos, a gran escala, que era con campesinos y campesinas de un movimiento que estaba en lucha, y para ese entonces, hace 50 años, en Colombia decir campesino era personas con escasa escolaridad o nula escolaridad. O sea, no ignorantes para nada, pero sí analfabetos en ese tipo de lenguaje escrito. Entonces, él ubicó como uno de los principios de la IAP, lo que él llamó la devolución sistemática, devolución pedagógica. Entonces consistía que en la medida en que se iba avanzando en la investigación, había que producir materiales para la gente, para que a su vez, digamos, las de recibir los avances las pudiera complementar. Entonces, cosas como las siguientes. Uno, era que ellos estaban haciendo precisamente una cosa que hermana, es que una de las tareas que le encomendaron los campesinos a estos investigadores externos fue la recuperación de la historia de las luchas anteriores. Entonces cuentan ellos que, por ejemplo, encontraron a unas mujeres que habían participado de unas luchas de hacía 30, 40 años. Colombia casi, a diferencia de países como Argentina, no recibió, y de Chile, migrantes a finales del siglo XIX y XX, pero hubo unos pocos, italianos, bueno, tal, y ahí se coló uno que otro anarquista, interesante. Y entonces ellos habían protagonizado unas luchas que se llaman me olvidó los bastiones, ya me olvidó el nombre específico de la organización que ellos generaron, y entonces unas mujeres ya ancianas en ese momento eran portadoras de esa experiencia. Entonces, al tiempo que las entrevistaban, había unas personas que iban dibujando a las mujeres y entonces producían cómics, historietas visuales con esos testimonios. O sea, los testimonios muy pronto se volvían historietas, pero también con el testimonio grabado y con otros elementos producían programas radiales, ¿no? Pequeños, porque en el campo, acá, básicamente la radio era el único medio así de comunicación, diríamos, moderno. Y tres, por ejemplo, allí participó un literato que hizo toda una cuestión de literatura oral, que es decir, que a esas historias les daba una forma también literaria y se grababa en casetes con música y todo, y la gente oía eso. Y finalmente, en ese caso, se producían en la costa atlántica colombiana, ustedes tal vez lo que saben de Colombia es la cumbia y el vallenato, entonces muy pronto, muchas de esas historias que se recogían se volvían paseos vallenatos. Entonces, digo este ejemplo fundacional porque es un principio fuerte de la investigación participativa y es cómo, o sea, lo que se produce de conocimiento muy pronto debe llegar principalmente, si también hubo el artículo, sí, ¿ve? Pero venga, la pregunta que tú haces se vuelve lo contrario. Uno dice, sí, también hagamos un artículo. En esta lógica, lo que hay que pensar es en materiales comunicativos que puedan llegar a la gente. Uno decide, como cualquier material, a quiénes queremos llegarle con los resultados. En primer lugar, a la gente. Entonces toca mirar las personas de esa comunidad o de esa población, qué prácticas culturales tienen, diríamos, de lectura, que puede ser, en los programas de radio. Nosotros hicimos con Dimensión Educativa fotonovelas en un trabajo que había con mujeres en los 80 de unas fábricas recuperadas. Lo hicieron pues no yo, sino mis mayores, diríamos. Y en el caso nuestro, pues hemos hecho, claro, lo más común es, porque la gente ves también quiere el librito, por el valor simbólico que tiene el libro, pero la cartilla, hoy, con todos los medios audiovisuales, pues se pueden producir eso, digamos, pequeños cortometrajes, bueno, mil cosas. Entonces, eso es importante. Dos, cómo comunicarlo a otros pares, o sea, a otras organizaciones, diríamos, parecidas, hermanas, que les puede servir. Entonces ya es otro formato. Y ya también si se quiere, porque a mi juicio sí nos riñe, el investigador mandar un artículo a una revista de esas del mundo académico también para decir existimos y hay otra manera de entender la investigación, hay que hacerlo.
¿Ve? Yo en qué parte hago eso, o sea, que estoy en el mundo de lo popular, que es mi mundo, que soy feliz, pero también busca uno allá incidir en ese mundo de tomos un poco hostil que es la academia formalizada, pero hay que dar la lucha en todos lados. Ejercicio de evolución sistemática es importante hacerlo desde el comienzo, ¿no? De planificarlo incluso dentro de los momentos de la investigación o producción en conocimiento. Y aquí hay un elemento importante que es cómo hacemos el ejercicio de coproducción del conocimiento, pensando en que lo que queremos es por ejemplo, redactar un artículo o de desarrollar una publicación escrita. Entonces, bueno, ¿cómo nos pensamos ese proceso a lo largo de la investigación para que haya una participación real de quienes han sido convocados a ese espacio de investigación? Cuando hicimos el libro que Alfonso mencionó hace un rato, que se llama La comunalización del poder, y lo hicimos con 15 organizaciones diferentes. Bueno, desde el comienzo nos trazamos cómo iba a ser el proceso de construcción de ese libro, de validación de las cosas que escribiéramos, porque de efecto fáctico no es posible escribirlo a más de 150 personas que terminaron participando en los diferentes espacios asamblearios en los que estuvimos, pero sí de validación de lo escrito, hicimos un encuentro además donde estuvieron las diferentes organizaciones y pudimos validar las categorías analíticas que estábamos proponiendo y los cruces entre las diferentes experiencias, las contradicciones también que habían. Pudimos discutirlas, debatirlas y a partir de ahí volver a mirar la publicación escrita y volver como a trazarnos que ya no tenían sentido por lo discutido o sí, más bien darle más énfasis a otras cosas. Entonces creo que ese espacio de evolución sistemática de los resultados, de lo que se produce, de lo que se hace, es fundamental mirarlo incluso desde el comienzo del proceso de investigación, desde el comienzo de producción de conocimiento y poder hacer el link y que no quede simplemente en el informe que tengo que presentar ante la institución o en el artículo académico que produzca, sino verlo Pero, más. sí, además, eso, además porque en estas investigaciones participativas, un punto de llegada, además de tener un producto de conocimiento, es que de allí, digamos, se activen o se generen prácticas que fortalecen o transforman algo de lo que se estuvo estudiando. Es decir, que generalmente en estas investigaciones, claro, además del producto, digamos, material, generalmente se hacen eventos, asambleas o encuentros donde se socializa eso, donde con base en esos resultados se toman decisiones. O sea, varias de las cosas que yo he acompañado eso ha implicado transformaciones. Incluso en este uno que les decía del trabajo con estas mujeres, decidió de pronto no seguir participando de unos proyectos gubernamentales que le generaban ingresos, pero especialmente le generaban muchos problemas a nivel de la dinámica interna. Entonces, desde decisiones tan valientes como esas, como otras de pronto más sencillas, pero claves. Es decir, un buen resultado de una inversión participativa es que genere cambios, transformaciones. Sí, súper importante ese énfasis, Alfonso. Aquí una última pregunta diría, por temas de tiempo creo que es la última pregunta que abordaríamos en este conversatorio, que dice, ¿cómo generar investigación participativa con personas con discapacidad mental, en situación de discapacidad mental? Si conoces alguna experiencia al respecto que puedas compartir. Si no, de pronto tú, claro, no conozco. Ahí lo importante es como lo que decíamos, esos criterios, como en cada momento decir, bueno, generar una producción de conocimiento con quien sea, que se trabaje en ese momento, que como si para qué puede servir, a quién puede servir. Entonces, claro, uno es de pronto investigaciones que puedan reivindicar, digamos que allí también, incluso en esta población que, digamos, con estas características, hay incluso también un saber, un conocimiento que puede ser compartido, o como ejercicio incluso entre pedagógico y terapéutico,
el poner como una meta común, digamos, una modesta y sencilla investigación sobre algo que le es significativo a este grupo, pues puede ser muy claro. Ya a nivel operativo, ahí sí pues, es posible que muchas de estas técnicas, estrategias que provienen de la educación popular, del campo participativo, les puedan ser muy útiles también como un momento de reconocimiento, de encuentro. Entonces tú serás el que nos vas a contar pronto cómo te fue en esa investigación participativa. Gracias, Alfonso, entonces, por este espacio. Unas Claro. últimas palabras que haya quedado algún énfasis que quieras hacer. Sí, la importancia, en primer lugar, de espacios como estos, que tocaría mirar cómo, bueno, como quedan otra vez subidos ahí a la web, van a tener más circulación, pero es esa necesaria, digamos, comunicación y diálogo sur-norte, en el que precisamente en la medida en que nos reconocemos como humanidad, pero especialmente, digamos, nos reconocemos en una serie, digamos, de problemas de injusticias, de asimetrías que comparten poblaciones allá y acá, pues se hace necesario precisamente compartir estas reflexiones, estas experiencias, estos saberes, y creemos sinceramente que en América Latina, igual que seguramente en otros países del sur geográfico, también se han venido produciendo perspectivas, pensamientos, saberes, metodologías que, digamos, las ponemos a disposición del sur global, no solo el sur y del norte. Si decimos el sur global para referirnos a que de todos modos, metafóricamente hay en todas las sociedades hay un sur, digamos, también las simetrías sociales, y un desde abajo de quienes estamos luchando también para cambiarlas. Entonces, es como seguir ustedes realizando y todos los que podamos estos encuentros, digamos, que nos hermanan incluso, y dos, finalmente, mirar que estas metodologías, como han llamado en términos generales esta conversación, pues si bien es cierto que tienen un origen específico en algún contexto y por unas ideas fundacionales, se vuelven unas corrientes, diríamos, unos corrientes de ideas y de modos de hacer las cosas, que además de refrescar a donde llegan, pueden ser transformadas, reorientadas y recreadas. Y entonces también ustedes, los que están oyendo este conversatorio, pues son también dueños, diríamos, de la posibilidad de aportar y hacer crecer estas metodologías. Somos muy contrarios a eso que pasa en el mundo académico, que la gente agarra un autor, una teoría y le pone un altar y lo vuelve ahí fijo. Es el peor favor que le podemos hacer a esas ideas porque las condenamos a quedar ahí petrificadas, ¿ve? Como una imagen, como un ídolo, y no a revivirlas permanentemente. Entonces, qué alegría pues que esté Rebeca ya llevando también su experiencia para este contexto de la Cataluña rebelde y que pues puedas allí aportar, igual que estamos siempre nosotros muy receptores de todo lo que de todos lados llegue para seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, Alfonso, para cerrar este espacio, nuevamente agradecerte. Estamos aquí leyendo la gente también que se está despidiendo, con muchísimo agradecimiento por el contenido, por la manera en cómo transmites también todo esto que nos ha gustado y nos ha llegado muchísimo. Lo tomamos también como otro aprendizaje. Y siguiendo la línea de este proceso de construir juntas, queríamos también invitar a las personas que están conectadas, no importa dónde estén, a participar en dos experiencias que estamos ofreciendo también desde el espacio, son abiertas y gratuitas. Una es un proceso que se llama Historias y Memorias Migrantes, que comienza el 18 de noviembre. Serán 3 encuentros donde la idea sería poder reconstruir el camino realizado desde los colectivos antirracistas o que trabajan con personas migrantes y racializadas. Y otro es el curso de Historias Globales desde el Sur, que comienza el 19 de noviembre, la segunda edición. Entonces, para ambos cursos, la inscripción se hace a través del correo electrónico formacion@spailatregua.com y las invitamos para que también puedan aportar con todo lo que hemos estado conversando en estos diálogos. Y también recordarles que las ediciones anteriores de los diálogos ya tenemos colgadas en el canal de YouTube. Nuevamente reiterar el agradecimiento. Esperamos estar en contacto también. Gracias a ustedes y aquí estoy a órdenes de ustedes.
Y gracias también a Rebeca por la entrevista. Nos vemos hasta el próximo diálogo. Adiós.